¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa hablando del medio ambiente. ¿Cómo nos gusta hablar del medio ambiente? Todos empeñados en este tema del medio ambiente y precisamente hoy hemos abordado a una persona que conoce mucho el medio ambiente. Se trata del doctor Hernán Mota, quien ha sido concejal varias veces, concejal visible y autor también de ese tema del día de la bicicleta sin carro y sin moto, pero ese tema se lo dejamos al doctor Hernán. Doctor, bienvenido a este espacio. Joselito, muchas gracias por la oportunidad, cordial saludo a todos los cibernautas y bueno, es un tema que nos apasiona. Perfecto. Usted bien lo ha dicho, el próximo 10 de abril, estamos hablando el jueves próximo, se celebrará un día más del Día de la Bicicleta sin carro y sin moto en la ciudad de Neiva. ¿Qué lo motivó, doctor, precisamente en ese tema del día de bicicleta sin moto y sin carro? De acuerdo, Joselito, algunos indicadores a nivel mundial, en Colombia, Medellín, Bogotá, esa contaminación, esa afectación por contaminación atmosférica bastante pronunciada, donde ya los gobernantes han tenido que tomar una serie de medidas, pues eso nos motivó para comenzar a buscar un transporte alterno. Perfecto. Y acogiendo algunas prácticas exitosas en otras localidades, pues nos dimos en la tarea de formular este proyecto de acuerdo del Día de la Bicicleta sin carro y sin moto, como un tributo a la vida, a la defensa del medio ambiente, temas de sostenibilidad ambiental y un propósito de crear cultura ciudadana. En ese aspecto nos dimos en la tarea de presentar esta iniciativa y gracias a Dios al Consejo Municipal que en el año 2015, mediante el acuerdo 013, logramos aprobar esta iniciativa. Hoy es acuerdo municipal y se han logrado avances importantes, aunque faltan muchas cosas por realizar. Sí, perfecto, sobre esa emisión de efecto invernadero que es el que nos tiene afectados, obviamente también, y por eso pues usted hoy lo felicitamos también porque sacó adelante ese importante proyecto. Sí, Joselito, además con algunos componentes importantes. No es solamente la celebración del Día de la Bicicleta sin carro y sin moto, sino que se estableció en el acuerdo municipal la creación de las red de ciclorrutas. Ah, ya. Perfecto. Observamos hoy en Neiva que hay algunos tramos, algunos sectores donde hay ciclorruta, pero desarticulada. Y que hacen falta, mucha Exactamente, falta. Y lo que se quiere es crear la red que una a las diferentes comunas mediante las ciclorrutas para que la gente pueda transitar libremente sin menor riesgo, que comience a generar esa cultura del uso de la bicicleta como transporte alterno. También hablamos de los biciestacionamientos. Perfecto. Que debería haber en la ciudad algunos sitios estratégicos bien ubicados para que las personas que utilizan este medio de transporte, pues hombre, dejen su bicicleta, su caballito de acero y no tenga que hacer lo que actualmente se hace, es amarrarla a los diferentes árboles o postes que están ubicados dentro del Parque Santander, frente a la misma alcaldía o algunos sitios estratégicos, porque no tenemos verdaderamente estos bici estacionamientos que son muy importantes. Tema muy importante, cómo tener inmerso esa niñez también, ¿no? Por ejemplo, usted lo acaba de decir, un día sábado, un día domingo, un día festivo, la gente se pregunta, bueno, vamos a utilizar la bicicleta, pero no hay esa vía acondicionada precisamente para fomentar el desarrollo de esa actividad de la bicicleta. Sí, precisamente cuando hablamos de niños, pues hombre, qué mejor ejemplo que lo que podemos dar nosotros como padres, que nuestros hijos comiencen a ver que sus padres pues utilizaban la bicicleta como un medio de transporte a nivel recreativo. Qué rico salir en una bicicleta a tomar aire puro, a hacer además una dinámica sí, claro, de ejercicios que conlleva a una mejor salud. Y además, otro componente muy importante que está incluido dentro de este acuerdo municipal es la creación de un comité técnico que debe operar, Joselito, los 365 días del año.
Yo quisiera preguntar a la Secretaría de Deporte, a Movilidad, si ese comité, ellos son quienes están llamados a liderar, hacen esta evaluación permanente para que se revise varios aspectos, temas de accidentalidad, temas de respeto de las ciclorrutas y que no se vuelvan, porque se nos han convertido en motorrutas. Tantos y tantos temas de movilidad, desde los mismos carros abandonados en la vía pública. Todo ese componente de movilidad, incluida la bicicleta, debe ser analizado permanente. Además, hacer las mediciones periódicas, cómo estamos de contaminación atmosférica. Muy importante. Pero claro, que no se haga solamente el día de la bicicleta, porque muchos vehículos particulares dejan de transitar y entonces uno dice, ¿con qué están comparando estas cifras? Otro componente muy importante, que a ese comité se invite permanentemente a los gremios de la producción, de la economía, ejemplo claro, FENALCO, porque a mí me da tristeza. Un día pasado, el día de la bicicleta y sin carro en nuestra ciudad de Neiva, al otro día FENALCO comienza a arrojar unas cifras desalentadoras, se perdieron tantos millones de pesos porque se realizó el día de la bicicleta. Pero hombre, ¿por qué no nos integramos? ¿Por qué no hace parte y buscamos cómo se promocionan los productos? Que ese día nos invite el comercio a salir a hacer compras, porque hay unas ofertas, así como llaman el madrugón, el trasnochón, que tiene unos descuentos especiales para que la gente ese día, utilizando la bicicleta, utilizando el medio de transporte público, podamos acceder y no quedarnos solamente en la casa acostados viendo alguna película o viendo televisión, sino que verdaderamente existan los elementos. Qué mejor que que el comercio que venden estos productos comestibles, las hamburgueserías, sí, claro, las salas de cine, que puedan hacer unos descuentos especiales para que ese día las personas cojan el transporte público, cojan su bicicleta y acudan. Esto ha faltado un poquito como de mayor dinámica, repito, de este comité técnico que debe operar los 365 días del año. un poco más de dinámica y de pedagogía también en ese tema. Tiene usted otro tema muy importante también, ¿no? Otro componente también. Bueno, otro proyecto de acuerdo que también se celebra el 10 de abril, que es el Día de la Cuenca Hidrográfica del río Las Ceibas. Este tema sí es muy importante también. Otra iniciativa que tuvimos la oportunidad de presentar mediante el acuerdo 026 del año 2015. Pensamos también en esta iniciativa, en primer lugar, propenden rendirle un tributo al pueblo neivano, que de una manera valiente y esforzada defendió ese día 10 de abril con esa movilización, donde se logró que el gobierno nacional considerara rescindir ese contrato de exploración y explotación de hidrocarburos que se había otorgado. Y pues por supuesto la gente atendió esa convocatoria y se logra rescindir ese contrato. Así que ese es el tributo que se quiere rendir, y un trabajo conjuntamente con la CAN que hemos venido reclamando, que los primeros años se hizo, donde se invita a hacer ese día un trabajo académico. La CAN hizo algunas conferencias muy importantes, por ejemplo de bioingeniería, que me parece que son temas muy importantes, pero la CAN en este momento le hemos escrito para que verdaderamente este 10 de abril se haga una actividad bonita, pero lastimosamente no se está dando cumplimiento a este acuerdo municipal. Importante ese tema que usted está abordando, precisamente sobre el tema de la cuenca del río La Ceiba, porque es donde se hace la captación de agua para los neivanos. Ese cuidado que se debe tener allá, el tema de la reforestación, en el cual usted ha estado pues muy pendiente sobre ese tema del manejo y reserva de la cuenca del río La Ceiba. Sí, hay unos temas muy importantes, y dentro de los mismos componentes que nosotros tuvimos en cuenta es cultura ciudadana. Se logra una participación grande, y eso tiene que invitar a nosotros querer nuestro territorio, respetar nuestras fuentes hídricas, y en ese aspecto se trabajó. Además, hablando un poco de la lucha, de la defensa que se dio, nosotros tan pronto tuvimos la oportunidad de conocer
para hablar algo de todo ese componente de defensa de la cuenca del río Las Ceibas. Nosotros tuvimos la oportunidad de primera voz de conocer que la empresa Alan Energy estaba visitando las comunidades para socializar ya ese polígono de exploración y explotación, el polígono BSM 13 de 58.400 hectáreas. Y entonces cuando conocimos, nos fuimos para la CAN, la Corporación Autónoma del Alto Magdalena, y comentamos si ellos tenían conocimiento, preguntamos si ellos tenían conocimiento. Y la realidad es que sí habían sido informados de que se iba a hacer un proceso de exploración y explotación. Doctor Hernán, ¿y en qué ha quedado ese tema? Bueno, pero déjame concluir. Nosotros nos fuimos, participamos, la CAN convoca un consejo de cuenca y allí se le pidió al director de la FAO, al doctor Humberto Rodríguez, quien era quien manejaba el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas, y se hizo un documento de inconveniencias para dirigirlo al gobierno nacional. ¿Por qué no tocar la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas? Habían varios aspectos, entre otros, una cuenca joven de formación volcánica, una cuenca que tiene un plan de ordenación y manejo, una cuenca que tiene un parque natural, hoy Parque Natural Regional La Siberia, donde es una estrella fluvial que nace en varios ríos, no solamente en el Huila, sino en el Caquetá. Y ese polígono, el BSM-13, impactaba directamente esa estrella fluvial, ese Parque Natural Regional La Siberia. Eso era supremamente gravísimo. Sí, claro. Y eso se hizo toda esa exposición, pero bueno, allí el gobierno nacional nos responde diciéndonos que no se preocupe, que nosotros vamos a hacer todo de acuerdo a la licencia ambiental otorgada por la ANLA, y entonces no había problema, pero no nos tranquilizó eso. Ya sabemos los distractivos de estas empresas, y pues convocamos al pueblo neivano. Pero mire, el éxito, y debo decirlo con toda certeza, el éxito, Joselito, de la defensa de la cuenca hidrográfica del río La Ceiba fue que se creó un comité amplio, generoso y suficiente, donde todos los neivanos, absolutamente todos, tuvieron un espacio, absolutamente todos, comunidades indígenas, las iglesias de diferentes denominaciones, los medios de comunicación jugaron un papel preponderante, todos, absolutamente todos, instituciones educativas, la comunidad en general. Por eso se dio esa movilización, la movilización más grande que se ha dado en la historia de este municipio, sin ningún sectarismo, sin ninguna polarización, porque es que eso sí que hace daño, cuando los temas se polarizan. No, claro. Y entonces pues que si es verde, que si es azul, que si es de izquierda, que si es de derecha, eso sí que le hace daño a un propósito colectivo en defensa de nuestro territorio, y en este caso de la cuenca hidrográfica del río La Ceiba. Tanto es, para contar algo especial, nosotros convocamos a los senadores del departamento del Huila, y recuerdo que el senador, en otrora Hernán Andrade Serrano, nos abrió la puerta del Senado de la República de Colombia. Llevamos al Senado esta protesta, esta indignación del pueblo neivano, y pues desde luego ese 10 de abril fue la cita que básicamente permitió que el gobierno nacional obligara al gobierno nacional a que rescindiera ese contrato de exploración y explotación. Lo cambió por dos polígonos hacia Puerto Boyacá, allí en ese sector, para rescindir el contrato ese de exploración y explotación. Así que fue un triunfo del pueblo neivano, sí, pero un liderazgo muy importante de un comité cívico que trabajó, repito, arduamente, sin mezquindad. Lo hizo simplemente pensando en nuestro territorio. Hablar de la cuenca del río La Ceiba, pues es hablar de vida, es hablar de oxígeno, es hablar de agua, de el manejo de ese río que nos surte aquí a los neivanos, la potabilidad también del agua. Importante ese trabajo que usted ha venido adelantando, también donde tienen que estar inmersas todas las comunidades, todas las personas que vivimos aquí en la ciudad de Neiva, porque vivimos precisamente por el río de La Ceiba, de esa cuenca, esa parte que queda en la parte oriente. Sí, indiscutiblemente ese es el compromiso permanente de todos.
Además, la CAN tiene un liderazgo muy importante allí. ¿Cómo ha seguido ese plan de reforestación, doctor Hernán? Pues el plan de ordenación... De reforestación. Sí, que incluye reforestación, sostenibilidad, mejoramiento, recuperación. Yo pienso que se ha ido dando en términos importantes y esa debe ser, digamos, uno de los argumentos más importantes. ¿Cómo es posible que el municipio de Neiva, que las empresas públicas, que la gobernación del departamento, que la CAN haga unos esfuerzos grandes económicos para invertir dinero, recursos en la sostenibilidad de esta cuenca, y viene el gobierno nacional sin más y menos a afectar nuestra cuenca hidrográfica? Me parece que es una circunstancia supremamente contradictoria cuando se hacen estos esfuerzos para conservar nuestra fuente de agua viva, de agua potable que alimenta ese municipio, y eso no puede quedar así simplemente en atender las intenciones de un gobierno, en este caso el gobierno nacional. Bueno, qué bien, hemos hablado de ese tema muy importante como es el cuidado, el manejo de la cuenca hidrográfica del río La Ceiba. Hay otros aspectos también, doctor Hernán, a seguir. Sí, hablar de la reformulación del plan de ordenación, que me parece, y lo hablamos previamente, es que la CAN hace un estudio, se contrata un estudio para incluir otras fuentes hídricas dentro de este plan de ordenación de la cuenca hidrográfica del río La Ceiba. Esto se llevó a feliz término. Hoy se incluye a Río Loro, Río Frío, otras fuentes muy importantes de conservación, y sobre todo que el Río Loro como está deteriorado. Sí, claro. Eso ya se nos convirtió en una laguna de oxidación. Vive por esos vertimientos prácticamente. Claro, y un abandono y una afectación muy grande. Ese río, muchos gobiernos que han regido el destino de nuestro municipio en sus planes de gobierno hablan que la recuperación del Río Loro, pero todo esto se nos ha quedado en intenciones. Pero ya con el plan de ordenación, donde se busque a los socios cooperantes para que suministren los recursos, podamos, desde el nacimiento del río Loro, que nace en Terpella, Cerro Neiva, un sitio que está ubicado allí, pues se comience a hacer todo ese proceso de reforestación, de recuperación y todas las actividades que demanda la recuperación de esta importante fuente hídrica. Además, nosotros los neivanos somos privilegiados porque por donde quiera que nosotros miramos, literalmente tenemos fuentes hídricas. Usted lo acaba de decir, obviamente tenemos el río La Ceiba, que es donde se hace la captación de agua para los neivanos. Está el río de El Oro, que pues prácticamente agoniza, vive por algunos vertimientos. Está la quebrada Mampuesto, entre otros, y especialmente el río Magdalena, que baña a la ciudad de Neiva, que muy orgullosamente nos debemos sentir del paso del río Magdalena, que también está contaminado. Usted se acerca al río Magdalena y ve bajar cantidad de botellas, plásticos, en el cual no se ha tenido ese cuidado. Pero en síntesis nos sentimos orgullosos de que Neiva está bañada por importantes fuentes hídricas. Usted lo ha dicho, Joselito, tenemos ese privilegio de nuestra tierra. Infortunadamente, usted hace referencia al río Magdalena y es muy lamentable que la capital del departamento del Huila sea la principal contaminante del río Magdalena. Donde nos ha servido, porque nace en el departamento del Huila, el río Magdalena, recorre cerca de 12, 13 departamentos, entre eso pues el departamento del Huila, y que nos presta un gran apoyo económico, digamos, porque si estamos acá aguas arriba, pues están las dos represas que tiene unos excelentes servicios, como el tema de la piscicultura, entre otros, y pues realmente no lo cuidamos a su paso del río Magdalena. Sí, pero mire lo que comentaba hace un momento, dos circunstancias que invita a meditar, a pensar un poco. Los candidatos a la alcaldía de Neiva normalmente hablan que vamos a darle la cara al río. Y hablan de proyectos, y hablan y venden esa idea y conquistan votos, se hacen elegir.
y hacen todo lo contrario, porque lastimosamente seguimos de espalda al río. Y en segundo lugar, hay un proyecto que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, también como caballito de batalla, la PETAR, la planta de tratamiento de aguas residuales. No es posible que las aguas residuales de nuestro municipio las están haciendo vertimiento directamente al río. Y entonces pues inicia un proyecto en gobiernos anteriores y esto ya se nos convirtió de estudios, llega otro nuevo gobierno, otro nuevo alcalde, otro estudio, llega otro nuevo alcalde, otro estudio. Y lastimosamente, y lo más grave es que el Tribunal Administrativo del Departamento de Huila decreta el incidente de desacato, donde invita, básicamente convoca a las autoridades a que no juguemos más con este aplazamiento de esta obra tan importante, y lastimosamente pues también se desconoce ese propósito sano del tribunal, y el tribunal pues se ha quedado también como muy tranquilo porque se ha convertido en un acto simplemente donde todos se lavan las manos. Entiendo que la actual administración está terminando el estudio respectivo para que se pueda presentar y adquirir los recursos para realizar esta obra tan importante. Pero no quiero ser ave mal agüero, pero tal como están las cosas, pues ya los términos, los plazos se están acabando y viene un tema muy importante que es el cierre financiero. Sí, claro. Una cosa es el estudio, saber qué va a hacer, dónde se va a hacer, que ya no es ahí en el sitio indicado, en el Puente Santander, sino que ya es en otro sitio, y ese estudio dará otra serie de recomendaciones, que si es una planta sellada de tratamiento, que si es, bueno, todas unas consideraciones técnicas, pero lastimosamente viene ese otro capítulo que es el cierre financiero. Entonces uno ya escucha que Cor Magdalena ya no quiere aportar los recursos que le corresponden, imagínense, la Cor Magdalena, y así sucesivamente todo el mundo comienza a sacar el cuerpo y quedamos en otro nuevo estudio, que yo quiero que eso no se dé. Ojalá que el gobierno actual logre ese cierre financiero, pues por supuesto terminar primero el estudio actual y que se consigan los recursos para que no sigamos maltratando, acabando con esta importante fuente hídrica de la patria. Es que, pues literalmente, si ustedes toman conciencia, es decir, al río Magdalena han pasado muchas administraciones y qué protección le han hecho al río Magdalena. Es el mismo río Magdalena, que como decíamos hace pocos minutos, nos presta un gran servicio el río Magdalena y generalmente lo tenemos descuidado por la contaminación. Pasa usted por el río, hace paso por el río La Toma, la quebrada de La Toma, y ve la cantidad de escombros, elementos que esos llegan al río Magdalena sin tener en cuenta de que aguas abajo consumen el agua del río Magdalena. A escasos pocos kilómetros está Villavieja, que hace la captación del río Magdalena para su servicio. Y de ahí a aguas abajo, pues mucho más. Hay otras ciudades como Honda, Dorada, y no hablemos más porque hace tránsito por diferentes departamentos hasta llegar a Bocas de Ceniza en Barranquilla. Sí, esa es la triste realidad. Hay que trabajar mucho en estos aspectos y hay la misma comunidad, más que la crítica permanente que algunos hacemos, es cómo verdaderamente ser partícipe de estas decisiones y que el pueblo se manifieste. Cuando los pueblos se unen, cuando los pueblos se manifiestan en unísono, se logran cosas importantes. Nos hemos quedado solamente, repito, en la crítica, pero no ha trascendido. Y desde luego depende también de los liderazgos de nuestros gobernantes, porque hay un capítulo también muy importante, Joselito, que es la visión de ciudad. Muy importante. Lastimosamente, claro. Yo he dicho que Neiva es un barco a la deriva. Ajá. Porque no tiene una visión a corto, bueno,
todo la programan a corto plazo, con los 4 añitos de gobierno, pero a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, la dirigencia verdaderamente en eso se ha quedado supremamente corta, porque no hemos exigido verdaderamente, no solamente la formulación de una visión, sino el cumplimiento de esa visión. ¿Cómo comprometemos un comité intergremial que sean los evaluadores permanentes de esa visión, trabajando sin mezquindad, sin polarización, todos como que apuntando al mismo norte? A mí me da tristeza cuando voy a algunas ciudades intermedias y uno ve unos cambios, uno ve unos crecimientos social y económicamente importantes, pero aquí estamos estancados y definitivamente no avanzamos. Pero eso también hace falta de los liderazgos, y que muchas veces nos preparamos para gobernar única y exclusivamente pensando en el cuartico de hora y no en proyectos que verdaderamente desarrollen esta ciudad como corresponde. Tenemos otros tópicos que estaremos abordando o estamos abordando para dar a conocer a todos ustedes en lo que tiene que ver en el tema del medio ambiente, que esto nos compete a todos, el tema del medio ambiente, porque es vida. Hablar del medio ambiente es hablar de vida, y para nosotros y para las siguientes generaciones. Sí, estamos muy dispuestos a tocar temas de ciudad y vamos a seguir participando, y pues por supuesto agradecerle inmensamente, Joselito, la oportunidad dentro del noticiero Huila 7 días. Pues hemos venido ya hablando para crear ese espacio de la opinión, donde hemos considerado muy importante la creación de estas entrevistas, saber qué piensan nuestros mandatarios, nuestros líderes políticos, y que verdaderamente esto ayude a salir de este, discúlpame la expresión, de este atolladero en que nos encontramos, y que definitivamente no perfila cosas importantes para el crecimiento y desarrollo social y económico de nuestro territorio. ¿Cómo nos gusta abordar estos temas con un personaje? Con una persona que le duele el tema de deforestación, el tema de no cuidar, es decir, esos parques. Neiva necesita de mucha reforestación. Neiva necesita bajarle siquiera 2 o 3 grados de temperatura. En eso todos tenemos que estar de acuerdo y hacer un poco de sinergias, obviamente, para poder disminuir el tema de la temperatura en la capital del departamento de El Huila, donde vivimos, donde sí que nos amañamos, donde Neiva nos ha dado todo. Por eso hemos abordado, tenemos una persona que conoce mucho del tema del medio ambiente, como es el doctor Hernán Mota. Joselito, reiterada gratitud por este espacio tan importante, y a todos los cibernautas que estaremos en los próximos días, Dios mediante, y de acuerdo a su invitación, tocando otros temas fundamentales. Nos gusta hablar de estos temas. La tipicidad del clima, que nos preocupa. Ayer estuvimos en un excelente clima, una noche fría, pero todo eso también se debe a la tipicidad del clima, las bajas temperaturas, el aumento de temperaturas. Todo esto se presenta por efectos de invernadero, por el tema de la deforestación, por el tema de la contaminación. Ahí le dejamos este tema para que ustedes tomen conciencia o tomemos conciencia de lo que es el medio ambiente. Muchas gracias, doctor Hernán. Nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones para todos.